feliz sábado, mi querido hermano y amigo. Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a estudiar textos difíciles sobre la alimentación, así que te invito a que puedas buscar un cuaderno, un papel y que puedas anotar todo lo que vamos a estudiar hoy. Te invito a que también puedas marcar y subrayar tu Biblia para que quede guardado toda esta información. Pero siempre antes de abrir la palabra de Dios necesitamos que el Espíritu Santo nos pueda guiar para poder entender correctamente lo que vamos a estudiar hoy. Así que les invito a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en primer lugar por este sábado que está comenzando. Te queremos pedir también, Señor, que al estudiar tu palabra con estos temas tan controversiales, necesitamos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para entender correctamente cada uno de los versículos que vamos a profundizar en esta noche. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar este tema tan interesante. Vamos a ver estos textos difíciles sobre la alimentación. Así que comencemos rápidamente. Vamos a estudiar 6 puntos donde las otras denominaciones utilizan estos versículos para demostrar de que podemos comer de todo. Así que vamos a ver cuáles son esos versículos. Utilizan 1 Corintios capítulo 10, versículos 25 y 27. Miren lo que dice este versículo, y si lo leemos así nomás, vamos a ver que aparentemente podemos comer de todo. Miren lo que dice. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Noten, todo lo que hay en la carnicería nosotros podemos comer, sea cerdo, bueno, y otros animales que acá no conocemos, ¿no? Pero si hubiera camello, caballo, todo lo que hay, lo que sirviera en la carnicería, lo podemos comer. Versículo 27. Miren lo que dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez el mismo concepto. En este caso ahora, si me invitan a comer y me sirven cualquier alimento que es impuro, puedo comer por motivos de conciencia, porque lo está diciendo el versículo. Dice, comed sin preguntar, dice. Por motivos de conciencia. Pero, vamos a ver otros versículos más que se pone más interesante esto. Puedo comer de todo lo que está en la carnicería, y si me invitan también, porque mi conciencia me dice que está bien. Noten que es por motivos de conciencia. Continuemos. En Mateo 15, 11, un texto muy utilizado por las otras denominaciones. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Por lo tanto, no es la comida lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo de afuera. Por lo tanto, puedo comer de todo. Puedo comer cucarachas, ratas, serpientes, cerdo, porque eso no me contamina. Avancemos. Tercer texto que utilizan. Romanos 14, 12. Un texto muy interesante. Miren lo que dice. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Por lo tanto, miren lo que ellos dicen, los débiles son los adventistas, porque ellos enseñan que no deberíamos comer carne. Yo que soy más fuerte espiritualmente, por lo tanto, puedo comer de todo. Puedo comer cualquier carne. Estos textos los pueden utilizar tranquilamente. Noten que el versículo dice, uno cree que se ha de comer de todo, y otro, el más débil, que solamente legumbres. Y justamente nosotros enseñamos que la reforma pro salud deberíamos eliminar de nuestra dieta las carnes. Bueno, ellos utilizan este versículo para decir que podemos comer de todo. Avancemos con el cuarto texto bíblico. Miren lo que dice acá, 1 de Timoteo 4, 3 al 5. Interesante texto también. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Versículo 5. Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por lo tanto, yo puedo comer de todo, dicen ellos.
porque todo lo que Dios creó es bueno para comer. Además, cuando oro, Dios santifica la comida. Clarito el texto. Dice que todo lo que Dios creó es bueno para comer. Por lo tanto, si yo quiero comer nuevamente ratas, cucarachas, cualquier animal inmundo, lo puedo hacer. Lo está diciendo el texto. Quinta cita. Colosenses 2:16, un texto muy interesante. Mire lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Por lo tanto, nadie me puede juzgar si como esto o no como esto. Si bebo esto o bebo otra cosa. Si como cerdo o no como cerdo. Si tomo vino o no tomo vino. Nadie me puede juzgar. Lo está diciendo el texto bíblico. Y último texto que utilizan, otro texto muy conocido, Hechos 10, 13 y 15. Se está refiriendo justamente a la visión que tuvo Pedro, el lienzo que vio que descendía del cielo, que dice, y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, no, Señor, yo nunca he comido animales inmundos, porque en ese lienzo había de todas clases de animales inmundos. Cocodrilos, ranas, serpientes, aves inmundas. Y mire lo que le contesta finalmente el versículo 15, Dios. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Por lo tanto, puedo comer cualquier animal porque Dios lo limpió. Lo dice el texto, claramente. Así que comencemos el análisis de estos versículos y vamos a ver ¿qué enseñan en realidad? Así que el punto clave que vamos a utilizar hoy es justamente este texto. Texto sin contexto es un pretexto. Texto sin contexto es un pretexto. Miren, yo puedo utilizar la Biblia y les puedo mostrar que Dios no existe. Pueden buscar en el libro de Salmos, en el capítulo 14, dice esto, no hay Dios. Acá está, versículo 14, verso 1, no hay Dios. Pero si ustedes lo buscaron, se van a dar cuenta de que yo omití algo, omití el contexto, porque el versículo 1 no comienza de esa manera. Dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Noten, al omitir el contexto, yo puedo decir cualquier cosa a la Biblia como que no hay Dios. Texto sin contexto es un pretexto. Así que comencemos el análisis de estos textos bíblicos que la mayoría de las denominaciones utilizan para demostrar que podemos comer de todo. Así que comencemos rápidamente. Texto número 1 de 1 Corintios 10, 25 y 27, que decía, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aparentemente, estos versículos nos están diciendo de que podemos ir a la carnicería y comprar todo lo que se presenta en la carnicería. Y si nos invitan a comer alguien que no es creyente y me sirve para comer cualquier cosa, no debo preguntar nada. Tengo que aceptar. Lo está diciendo el texto. Pero recuerden, texto sin contexto es un pretexto. Así que comencemos a leer el contexto. En los versículos 14. En el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Importante esto. ¿De qué va a empezar a hablar? De la idolatría. Mirad a Israel, dice el versículo 18, según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Noten, la idolatría tiene que ver en este contexto de sacrificios a los ídolos. Y hay gente que come de esos sacrificios a los ídolos. Sigue diciendo, versículo 20. Antes os digo
que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Versículo 23. Todo me es lícito, permitido sería, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, permitido, pero no todo me edifica. Noten, yo puedo comer de todo, pero no significa que me conviene o que me edifica. Ahora, ese todo que dice, ¿qué quiere decir? ¿Que yo puedo comer de todo lo que existe, cualquier animal, o será todo lo que Dios aprueba? El texto está hablando de todo lo que Dios aprueba. Mire lo que dice el comentario bíblico. Pablo se está refiriendo a las prácticas que no son malas en sí mismas. Por lo tanto, noten, yo puedo comer alimentos sanos, pero si yo solamente como un alimento todos los días, vamos a suponer, bananas, como banana todos los días, es bueno para la salud, pero el exceso de lo bueno me va a hacer mal. Y de eso se está refiriendo Pablo. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo me edifica. Sigamos leyendo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, ¿qué era lo que no había que preguntar? Esa es la pregunta, porque el texto dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada. Y más abajo, el 27, vuelve a repetir lo mismo. De todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada. ¿Qué era lo que no debíamos preguntar? Y miren lo que dice el comentario bíblico otra vez. Si el alimento cumple con los requisitos bíblicos, el cristiano puede comerlo con cortesía y agradecimiento sin levantar preguntas. Es decir, si son carnes puras, yo puedo comerlo tranquilamente, de eso está hablando. La enseñanza se refiere a la cuestión de comer alimentos ofrecidos a los ídolos y no a si el alimento es adecuado desde el punto de vista de la nutrición o la salud. Noten, recuerden que el conflicto acá tenía que ver con los sacrificios a los ídolos. Si yo debía comer esa carne o no. Y déjenme decirles algo. La carnicería que se está refiriendo el apóstol Pablo era justamente donde estaba el templo de los ídolos, de los paganos, mejor dicho, y ahí se sacrificaban los animales y todo lo que sobraba se vendía. A eso se llamaba la carnicería. Ahora, Pablo dice, bueno, no me voy a adelantar porque más adelante van a ver quién es el débil, porque el ídolo nada es, dice. Así que vamos a cerrar este punto. El contexto no está hablando en absoluto sobre animales limpios o inmundos. El contexto está hablando de los sacrificios a los ídolos. Por lo tanto, la cuestión de que, comer sin preguntar tenía que ver si el alimento era el apto para comer de todo cristiano o no. Si era apto, yo podía comer sin preguntar nada. Avancemos. Vamos a Mateo, capítulo 15, versículo 11. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, dice el texto, sino lo de afuera, eso contamina al hombre, dice. Por lo tanto, yo puedo comer cualquier cosa porque eso no me va a contaminar. Texto sin contexto es un pretexto. Vamos a leer el contexto en el versículo 2. Porque dice, hay una pregunta. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Noten lo interesante. Acá viene el punto principal. El conflicto es la tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Noten,
el Señor Jesucristo, o mejor dicho, los discípulos estaban espigando, salieron un día sábado y estaban recogiendo espigas y estaban frotando con sus manos, y los ancianos les estaban diciendo, ¿por qué hacen los discípulos? ¿Por qué no se lavan las manos? Pero cuando dice lavar las manos, en realidad están hablando de la tradición de los ancianos. Para eso vamos a ir a Marcos, que va a repetir lo mismo, pero va a ampliar un poquito más el contexto. Dice, en el versículo 15 del capítulo 7 de Marcos, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Acá dicen, bueno, ¿ves? El Señor Jesucristo está haciendo limpio todos los alimentos. Pero recuerden, el punto principal acá es la tradición de los ancianos. Dice, para eso tenemos que ir al contexto, porque leímos los versículos 15, 18 y 19 de Marcos 7. Vamos a ir al contexto. Versículos 1 al 3 del capítulo 7 de Marcos. Miren cómo comienza. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y se lavaban 7 veces antes de comer. Pero noten que el versículo 3 está diciendo otra vez lo mismo. Aferrándose a la tradición de los ancianos. Y la tradición es que debían lavarse muchas veces, es decir, 7 veces. Ahora, ¿en qué consistía esa tradición, ese lavado de manos? Miren lo que dice el comentario bíblico. El lavamiento aquí referido era estrictamente ritual y no higiénico. Noten, no tenía que ver con lo higiénico, no era para lavarse las manos para quitar la suciedad, sino más bien tenía que ver con lo ritual. Yo tenía que hacer algo antes de comer, de lo contrario, estaban inmundas mis manos. Se dice que este rito consistía en derramar un poco de agua sobre los dedos y la palma primero de una mano y luego de la otra, teniendo la mano levantada de tal manera que el agua corría desde la palma hasta la muñeca, pero no más allá, cuidando todo el tiempo para que el agua no volviera a la palma. Y después frotando alteradamente una mano con la palma de la otra. Noten, primero tenía que hacer el rito, el agua no tenía que pasar las muñecas, y tenía que hacer eso muchas veces, 7 veces tenía que hacer esto. Y después de eso tenía que frotar las manos. Pero miren lo que pasa ahora, cómo sigue diciendo el comentario bíblico. La mínima cantidad de agua prescrita era la que pudiera caber en una cáscara y media de huevo. Es decir, noten, los fariseos habían incluso colocado la mínima cantidad de agua para lavarse las manos. Una cáscara y media de huevo. Sin embargo, parece que donde no se conseguía agua, se permitía una ablución, es decir, un lavado en seco. No hay agua, ¿qué hago? No puedo comer si no me lavo las manos. Bueno, ¿qué tenían que hacer? En la cual la persona sencillamente hacía los movimientos de lavarse las manos en la forma prescrita. Noten lo que está diciendo. En realidad lo más importante era no lavarse las manos, sino hacer el rito. Ni siquiera era necesario el agua. Si yo hacía ese ritual sin agua, ya estaban limpias las manos. Y eso es lo que Jesús estaba confrontando a los fariseos. Por lo tanto, este capítulo no está hablando de los ritos este capítulo está hablando de los ritos ceremoniales y no de los alimentos impuros. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo está diciendo no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca contamina al hombre, ¿de qué está hablando? No está hablando de alimentos impuros o puros.
Está hablando de los ritos ceremoniales. Ese era el conflicto que tuvo el Señor Jesucristo. Noten, si nosotros sacamos un texto fuera de contexto, hacemos decir la Biblia cualquier cosa. Por lo tanto, si yo saco de contexto, ¿qué estoy haciendo? Yo puedo comer cualquier cosa porque eso no me contamina. Avancemos. Texto muy interesante. El que es débil come legumbres. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Romanos 14:2. Ahora, vamos a ver qué quiere decir esto y para eso otra vez tenemos que leer el contexto. El versículo 1 del capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. La pregunta es, ¿quién es el débil? ¿Serán los adventistas del séptimo día? ¿Será una persona que hace mucho tiempo está en la iglesia pero sigue siendo débil en la fe? Vamos a ver quién es el débil en la fe. Para eso vamos a ir a Corintios, primera de Corintios, en la primera carta, en el capítulo 8, y vamos a leer los versículos 7, 9 al 11. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Lo que está diciendo acá es básicamente, y van a ver ustedes, que el débil es aquella persona nueva en la fe que viene del paganismo y esta persona estaba habituada a comer justamente lo sacrificado a los ídolos. Pero cuando esta persona entra en la fe, dice, no, eso yo no lo voy a hacer porque es un sacrificio a los demonios. Eso lo dice claramente. Por lo tanto, dice, yo no voy a contaminarme con eso. Pero vamos a seguir leyendo para ver lo que pasa. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora, miren lo que está pasando acá. Está el nuevo en la fe que dice, yo no voy a comer porque es un sacrificio a los ídolos. Eso lo hacía antes. Pero vengo yo, que soy más viejo en la fe, y resulta que Pablo lo dice, a ver, el ídolo nada es, y la carne sigue siendo carne, no cambia nada. Por lo tanto, yo, si la carne es carne que yo puedo comer, yo como, no importa si es sacrificio a los ídolos, porque el ídolo no es nada. Sigue siendo carne, ¿se entiende? Por eso Pablo está diciendo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque el débil, que venía del paganismo, me va a ver a mí, que estoy comiendo, y va a decir, ¿cómo? Este hombre, que es más viejo en la fe que yo, está comiendo la carne sacrificada a los ídolos. Entonces, eso puede hacer que la persona caiga, se contamine, dice ahí. Sigue diciendo, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que eres más viejo en la fe, sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque por quien Cristo murió. Noten acá lo que está diciendo. Tienes que tener cuidado. Eso es lo que está diciendo. Tú que tienes más conocimiento, que eres más viejo en la fe, y viene uno nuevo, no puedo sentarme a comer en la mesa donde se sacrifican a los ídolos. Ahora, yo que soy más viejo en la fe, entiendo que el ídolo no es nada, no va a ser nada, pero yo no voy a comer eso por mi hermano, porque él es más débil en la fe. Por lo tanto, el débil es el que viene del paganismo y es nuevo en la fe y estaba acostumbrado a comer la carne a los ídolos, a los sacrificios a los ídolos. Ese es el débil en la fe. No está hablando de los adventistas del séptimo día. Ahora, vamos a leer otro texto y vamos a derivar a otro punto, pero es interesante ver esto. Miren lo que dice en Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 6. Recibid al débil. ¿Quién es el débil? El que era pagano y es nuevo en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, el que era pagano y es nuevo en la fe,
come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar en pie. Para estar firme, perdón. Ahora, vemos claramente que el débil es el que viene del paganismo y es nuevo en la fe. Ahora vamos a entrar a otro punto, muy interesante porque este texto, en el versículo 5 del capítulo 14, utilizan para decir que no debemos guardar el día sábado. Miren lo que dice. Uno hace diferencia entre día y día, entre día sábado y día domingo, o cualquier día de la semana. Ellos utilizan este versículo y dicen, bueno, los adventistas del séptimo día dicen que debemos guardar el sábado. Las demás religiones dicen el domingo. ¿Captan? Uno hace diferencia entre día y día. Y ellos utilizan entre sábado y domingo, dicen las otras iglesias. Otros juzgan iguales a todos los días. Todos los días son iguales, no importa qué día adoremos. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Noten, el texto dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Noten lo que está diciendo el texto. Bueno, algunos dicen que es el sábado, otros el día domingo. ¿Qué importa eso? El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor come y da gracias a Dios. Entonces, no importa lo que está diciendo. Bueno, si vos querés guardar el sábado, está bien. Si vos querés guardar el domingo, está bien. Ellos dicen, bueno, ustedes guardan el sábado y está bien, no hay problema. Nosotros creemos que es el domingo. Pero, texto sin contexto es un pretexto. Vamos a ver de qué está hablando acá cuando dice uno hace diferencia entre día y día. Así que vamos a analizar un poquito este texto y vamos a ver claramente que no se está refiriendo al día sábado o el día domingo. ¿Los versículos 5 y 6 están hablando del día de reposo, es decir, del día sábado? No, no está hablando del día de reposo. El contexto está hablando de los alimentos y ahora lo van a ver claramente. Para eso vamos a ir a Lucas, capítulo 18, versículos 11 y 12. Miren lo que dice. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ahora viene el punto principal. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Acá dice que ayuna 2 veces a la semana. Los judíos hacían esto. Ahora, el comentario bíblico, miren lo que dice. El ayuno se practicaba los lunes y los jueves. Interesante. Lunes y jueves. Eso hacían los judíos. Los cristianos fervorosos ayunaban más tarde, después de Pablo, miércoles y viernes, en ciertas épocas del año, para evitar que se los confundiera con los judíos que ayunaban los lunes y los jueves. Pablo hace referencia a días de ayuno. Noten, cuando dice uno hace diferencia entre día y día, no está refiriéndose entre el sábado y el domingo o cualquier día de la semana. Acá el problema era entre días de ayuno y días de no ayuno. Por lo tanto, cuando nosotros leemos este versículo de Romanos, capítulo 14, versículos 5 y 6, debemos leerlo de la siguiente manera. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, días de ayuno y días de no ayuno. ¿Se acuerdan que los judíos ayunaban 2 veces a la semana? Lunes y jueves. Otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día de ayuno, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día de ayuno, para el Señor no lo hace. El que come en el día de ayuno, para el Señor come,
porque da gracias a Dios. Y el que no come en el día de ayuno, para el Señor come en el día de ayuno y da gracias a Dios. Noten claramente, el contexto está hablando de los días de ayuno y no del día de reposo. Texto sin contexto es un pretexto. Y acá nos fuimos un poquito más allá porque tuvimos que ir a la historia para ver qué hacían los judíos. Vamos al quinto punto. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, porque todo lo que Dios creó es bueno, porque por la palabra de Dios y la oración es santificada. Noten, el texto dice que todos los alimentos es bueno, porque Dios lo creó así, bueno, pero al mismo tiempo dice que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a ver de qué se trata este versículo, de qué está hablando. Texto sin contexto es un pretexto. Así que comencemos en el versículo 1 de 1 Timoteo 4. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo, importante eso, lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse ni se toma con acción de gracias. Versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a ver de qué se trata este texto. Así que, ese todo, ¿es todo en verdad? Noten que dice que van a prohibir casarse, ¿sí? Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora, ¿de qué está hablando ahí el contexto? Miren lo que dice acá. Prohibirán casarse. Otra vez el comentario bíblico. Pablo amonesta contra los conceptos fanáticos que los gnósticos introdujeron en el cristianismo y que luego fueron perpetuados por el sistema monástico. Los gnósticos creían que toda la materia era mala y que había que reprimir y eliminar todas las pasiones del cuerpo material. Ahora, si ustedes quieren conocer un poquito más eso, tienen que ir a las clases bíblicas avanzadas. El tema que estuvimos hablando con Brandon Enríquez, que era mi compañero, que está estudiando filosofía, y estuvimos estudiando un poquito esto. Los gnósticos creían en la separación entre el espíritu y el alma. Perdón, el espíritu y el cuerpo, o el alma y el cuerpo. El espíritu o el alma es bueno y el cuerpo es malo. Miren lo que sigue diciendo. De acuerdo con esta teoría, el matrimonio se convertía en una concesión a la concupiscencia de la carne y por lo tanto era pecaminoso. Noten, como tenía que ver con las concupiscencias de la carne, por lo tanto los sacerdotes no debían casarse, porque el sexo es malo. Ese es el concepto. Por eso los sacerdotes no se casan, ni las monjas, porque ellos están casados con Dios. Dios es espíritu, por lo tanto espiritualmente yo tengo que estar conectado con el Dios que lo creó todo, y yo no tengo que ceder a las pasiones de la carne. Pablo aclara que el matrimonio es una institución de origen divino y que combatirlo sería atacar la sabiduría infinita y los bondadosos propósitos de Dios. Ahora, con respecto a los alimentos, recuerdan que decía que hay alimentos que van a prohibir comer alimentos que Dios creó, dice. ¿De qué está hablando acá? Aquí se refiere a las influencias y tendencias ascéticas que se difundían en la iglesia. Los partidarios de ellos consideraban, por razones ceremoniales y rituales, que era espiritualmente deseable la prohibición completa de ciertos alimentos. La amonestación quizá incluya la prohibición de ciertos alimentos en determinados días religiosos. Todo lo que Dios creó para comer es bueno. Esto está hablando de alimentos limpios, no está hablando de alimentos limpios o impuros. El texto no está hablando de eso.
Por lo tanto, acá el texto está hablando, justamente Pablo se está refiriendo a las influencias y tendencias ascéticas. Los ascéticos decían que no deberíamos comer nada, comer lo mínimo indispensable. Vivían austeros, como habíamos mencionado en la clase bíblica avanzada con Brandon, con mi compañero. Había personas que vivían arriba de los árboles o en cuevas y no salían nunca de ese lugar, solamente para comer lo mínimo indispensable, porque el alimento es malo. El tener relaciones sexuales, el casarse, es malo. No está hablando acá de comidas. ¿Qué podemos decir de este texto? El quinto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida. Bueno, miren esto lo que dice. La carta a los colosenses tenía el propósito de contrarrestar las influencias judaizantes. ¿Qué son las influencias judaizantes? Eran judíos que se convirtieron al cristianismo, pero ellos no podían dejar el pasado. Entonces, ¿qué hacían? Estos falsos maestros estaban diciéndoles a los creyentes, a los colosenses, que no era suficiente haber aceptado a Jesús como el Mesías. Por fe, no era suficiente. Si su objetivo era ser salvos, necesitaban guardar la ley ceremonial con respecto a los tiempos y a sazones. Recuerden que había tiempo de las fiestas judías. Por lo tanto, si ustedes quieren salvarse, acepten a Jesús como su Salvador, pero tienen que hacer algo más. Tienen que seguir guardando las fiestas ceremoniales. Por lo tanto, cuando Jesús, o cuando Pablo dice que nadie os juzgue en comida o en bebida, no se está refiriendo a comer cualquier cosa, a tomar cualquier cosa. Se está refiriendo justamente a los ritos, a la ceremonia, mejor dicho, judía, donde no solamente se comía, ¿se acuerdan de la Pascua? Debían comer el cordero pascual, pero no solamente debían comer, sino había ciertas abluciones, dice la Biblia. Esas abluciones eran ofrenda líquida, comida y bebida. Entonces, estas personas entraban dentro de la iglesia en Colosa y decía que debían seguir guardando la ley ceremonial. Debían comer en la Pascua y debían tomar las ofrendas líquidas. Y Pablo le dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, pero se está refiriendo a los judaizantes. Por lo tanto, punto número 1, son 2 puntos acá en este texto. Este pasaje ni siquiera menciona el tema de alimentos limpios o inmundos. En ninguna parte se menciona. Recuerden, está hablando con respecto a los judaizantes, a los judíos que querían seguir con los ritos ceremoniales. Y punto número 2, la distinción entre carnes limpias e inmundas, se presenta en Levítico 11, no es parte de la ley mosaica, porque eso aparece en Génesis capítulo 7, versículo 2. Y ese texto se está refiriendo justamente antes del diluvio, cuando Dios llama a los animales, ¿se acuerdan ustedes? Y dice, bueno, de los inmundos, una parejita, y de los limpios, 7 parejas. Ahora, quiero que empiecen esto. Vino el diluvio, todos los animales estaban en el arca, terminó el diluvio, estuvieron un tiempo dentro del arca, y cuando salen del arca no había plantas para comer, y ahí Dios autoriza comer carnes. Antes del diluvio, los hijos de Dios no comían carne. Después del diluvio, Dios autorizó. Ahora, pensemos un segundito. Si Dios hubiera permitido comer cualquier animal, ¿qué hubiera pasado con la especie? Si Dios le hubiera permitido a Noé comer un cerdito, ¿cuántos animales había? 2, un macho y una hembra. Si Dios le hubiera permitido y mataba al animalito para comer, pregunta, ¿se hubieran multiplicado los animales?
Porque si yo mato a uno de los dos, no se puede reproducir, por lo tanto no se puede multiplicar y no va a haber los cerditos hasta el día de hoy. Y eso puede pasar con cualquier animal impuro. Las ranas, animales inmundos, ¿se acuerdan? 2. De las parejitas, de los animales limpios, 7 parejas. Por lo tanto, adivinen qué animal habrá comido Noé. Los animales limpios, no los impuros, porque si comían los animales impuros, se hubiera exterminado esa especie. Continuemos. Noten, cuando nosotros sacamos fuera de contexto lo que pasa, ¿no? Cuando no analizamos correctamente podemos llegar a cualquier conclusión. Y vamos al último texto. Lo que Dios limpió no lo llames tú común, dice él. Porque están leyendo cuando le dice Pedro, mata y come. Y vamos a leer el contexto inmediato para que se den cuenta rápidamente. Así que vamos a leer Hechos capítulo 1 al 17 y luego 25 al 28. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Noten, encontramos a un no judío, a un gentil, que era piadoso, dice. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, es decir, a Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Sigue diciendo, versículo 7. Y del ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, le contó la visión, lo que había visto. Versículo 9. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6, mediodía. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, es decir, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado de la tierra. Versículo 12, en el cual había de todo cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Noten, Pedro no entendía la visión, quedó perplejo. ¿Qué significa esto? Y justo llegaron estas personas que lo estaban buscando a él. Y ahora vamos a saltar el versículo 25. Cuando Pedro entró, es decir, se fue, vinieron las personas a buscarlo a Pedro, él le dijo, voy con ustedes, se va a la casa de Cornelio, y cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido en la casa de Cornelio.
Y ahora presten atención el versículo 28, porque este es el texto clave que tienen que marcar. Hagan la conexión con los versículos 13 y 15, pero hagan una flecha o algo que los lleve al versículo 28. Y miren lo que les dice. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿De qué está hablando acá? ¿Se está refiriendo a los animales? Cuando Dios dijo no llames común a lo que Dios limpió. Pero Pedro entendió claramente que no se estaba refiriendo a los animales, sino que se estaba refiriendo a los gentiles, a los no judíos. Dice el comentario bíblico, y vamos terminando. De este versículo, el versículo 28, se deduce claramente que la lección que Dios le enseñó a Pedro tenía que ver con gente y no con animales. Claramente dice acá que mata y come, y no llames común a lo que Dios limpió, no se está refiriendo a los animales, se está refiriendo a las personas, porque antes, para poder obtener la salvación, las personas debían ser judías, se tenían que convertir al judaísmo, tenían que circuncidarse. Pero ahora cambió, al morir Cristo en la cruz, terminó y la profecía de las 70 semanas, cuando muere justamente Esteban, termina y el pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios y ahora todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador es parte del Israel espiritual. Claramente lo está diciendo. Muy bien, repasemos todo lo que hemos estudiado en esta noche, donde hemos analizado los textos difíciles sobre la alimentación. El primer texto que hemos analizado se encontraba en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 y los versículos 25 y 27, donde decía que si vamos a la carnicería o si nos invitan a comer en una casa de alguien que no tiene nuestra misma creencia, decía que comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y básicamente dice, bueno, todo lo que está en la carnicería y todo lo que nos den de comer, lo podemos comer tranquilamente. Pero el contexto estaba hablando justamente sobre las carnes sacrificadas a los ídolos. Ese era el conflicto, que más adelante vamos a ver con respecto al débil. Entonces no está hablando acá de comer cualquier carne, sino el punto focal era la carne sacrificada a los ídolos. El segundo texto que hemos analizado se encontraba en Mateo capítulo 15, versículo 11, donde dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo de afuera. Y básicamente dicen esto que podemos comer de todo porque eso no contamina, pero el contexto estaba hablando de los ritos ceremoniales. ¿Se acuerdan que hemos analizado que se tenían que lavar las manos incluso sin agua? Lo que importaba era el rito ceremonial. Y ese es el conflicto que había en ese versículo. No está hablando de alimentos limpios o impuros. Luego analizamos Romanos capítulo 14, versículo 2. El que es débil come legumbres. Y la mayoría de las denominaciones dicen, bueno, el débil o los débiles son los adventistas porque ellos enseñan que no debemos comer o no deberíamos comer carnes. Nosotros que somos más fuertes espiritualmente podemos comer de todo. Pero hemos analizado que el débil es el que viene del paganismo y es nuevo en la fe. ¿Se acuerdan que eso analizamos? Si yo que soy, dice Pablo, tengo mayor conocimiento, soy más fuerte en la fe que uno que recién entra, no me voy a sentar a comer de la carne de los sacrificios a los ídolos. Porque el que viene del paganismo va a decir, ¿cómo? Yo abandoné todo eso y ahora encuentro a esta persona que hace años que va a la iglesia y está haciendo eso. Entonces, para no haber controversias, Pablo dice, bueno, mejor no comas por tu hermano. Dentro de ese mismo texto, en Romanos, capítulo 14, hemos leído justamente un punto que tenía que ver hacer diferencia entre día y día, ¿se acuerdan?
Entonces dice, bueno, algunos dicen que hay que adorar el sábado, los adventistas, y otros, todas las otras denominaciones, dicen que debemos guardar el domingo o cualquier día. Pero el texto no está hablando del día sábado. El texto está hablando de los días de ayuno. El que hace caso del día de ayuno, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día de ayuno, para el Señor no lo hace. Así que no está hablando del sábado, sino de los días de ayuno. Luego, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos en el versículo 3 al 5, dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, porque todo lo que Dios creó es bueno, dice. Bueno, todo lo que Dios creó es bueno. Por lo tanto, yo puedo comer de todo. Y para colmo, si yo oro, puedo santificar la comida. Pero el texto no está hablando de los alimentos impuros y limpios. El contexto está hablando de las influencias y tendencias ascéticas. Es decir, enseñaban que no deberíamos comer alimento, o mejor dicho, debemos comer lo mínimo indispensable. Les comento algo. En cierta oportunidad, estando ahí estudiando la carrera de teología, vino una profesora que era médica y estaba dando justamente la materia de salud, teología de la salud. Y ella nos contaba que tuvieron que atender a una mujer que no sé de dónde había sacado, que originalmente el ser humano no consumía alimentos, sino que lo hacía a través de, como las plantas, fotosíntesis. El problema es que el cuerpo se ha olvidado, dice. Por lo tanto, la señora, ¿qué hacía? No comía y se echaba al sol. Por lo tanto, cuando fue a la clínica estaba totalmente desnutrida. A eso se están refiriendo justamente estos textos. Las influencias y tendencias ascéticas que se estaban infiltrando dentro de la iglesia cristiana. Luego, en el siguiente texto dice, en Colosenses 2:16, nadie os juzgue en comida o en bebida. No se está refiriendo a que podemos comer lo que querramos o beber lo que querramos, sino se está refiriendo a las influencias judaizantes dentro de la iglesia, ahí en Colosa. Y recuerden que los judaizantes eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos decían que teníamos que seguir haciendo algo más, no es solamente por fe la salvación. Debemos seguir celebrando los ritos ceremoniales, las fiestas judías. Y Pablo está amonestando justamente con eso, porque con la muerte del Señor Jesucristo todo eso terminó. Y lo último que hemos analizado es que lo que Dios limpió no lo llames tu común. Y utilizan ese texto la mayoría de las otras denominaciones diciendo, ven, ahí el Señor está diciendo a Pedro, mata y come. Y no lo llames común cuando Dios lo limpió, dice. Pero analizamos claramente el versículo 28, el capítulo 10, que ahí está la clave, que en realidad la visión tenía que ver en aceptar al gentil, al no judío. De eso está hablando justamente Hechos, capítulo 10, los versículos 13 y 15. Hemos analizado, como dijimos, todos estos versículos. Les invito a que puedan marcar sus Biblias, a que puedan subrayar, encadenar los versículos para que les quede bien claro. Lo que pueden hacer es volver para atrás, poner pausa y anotar cada uno de los versículos donde está la conexión. Así ustedes pueden tener bien claro cada uno de estos puntos. Yo lo hice hace mucho tiempo, me sirve. Uno se olvida a veces porque no está todo el día con esto, pero vemos claramente, si nosotros leemos el contexto de cada uno de los versículos, se entiende claramente qué quiere decir cada uno de estos pasajes. Que el Señor Jesús les bendiga y les invito a que podamos seguir estudiando la palabra de Dios de manera más profunda. Que el Señor Jesús les bendiga y como siempre digo, Maranata, el Señor viene pronto.